Vale, estamos grabando. La tutoría de hoy corresponde a la transformación de los diagramas entidad-relación al modelo relacional. Si os acordáis, los diagramas entidad-relación los estuvimos viendo en la unidad 3, que era una de las fases del diseño. Primero analizábamos los requisitos que una empresa nos está pidiendo como clientes para que les hagamos su base de datos, analizamos los requisitos y de ese análisis nosotros obtendremos posteriormente un diseño, el diseño lógico, el diseño conceptual, perdón, de la base de datos, y ese diseño conceptual lo implementábamos a través de un diagrama entidad-relación, donde lo que teníamos era pues, los rectángulos que correspondían a conjuntos de entidades o los rombos que correspondían a conjuntos de relaciones, y posteriormente, después del diseño conceptual, pasábamos del diseño lógico pasábamos al diseño conceptual y utilizábamos para ese diseño conceptual el modelo relacional, que es el que nos ocupa ahora. Evidentemente, tiene que haber un paso, una transformación de lo que hemos entendido en el diseño conceptual al diseño lógico. ¿Vale? Y esa transformación es la que vamos a ver ahora. Cómo pasamos los rectángulos, que son conjuntos de entidades, cómo los pasamos a relaciones. Relaciones entendidas como tablas en el modelo relacional. O qué hacemos con los atributos, o qué hacemos con los rombos, aquellos que significaban relaciones en el modelo entidad-relación. Bien, hoy vamos a ver esa parte para ver qué tablas obtenemos de los modelos entidad-relación, y entonces dice que hay 3 reglas básicas que van a funcionar en un porcentaje muy elevado de las transformaciones que tengamos que hacer del modelo entidad-relación al modelo relacional. La primera de ellas dice que todo tipo de entidad se convierte en una relación. Es decir, si yo encuentro un rectángulo en mi diagrama entidad-relación, ese rectángulo automáticamente se convertirá en una tabla en el modelo relacional. Una tabla que posteriormente con el DDL pues convertiré en una tabla física en el gestor de base de datos. Entonces cualquier rectángulo se va a convertir automáticamente en una tabla. Luego dice que cualquier tipo de relación de muchos a muchos, NM, se va a transformar en otra tabla. Es decir, aquellos rombos donde las cardinalidades máximas eran de muchos a muchos, pues automáticamente también siempre va a generar en el diagrama relacional correspondiente o en el esquema relacional correspondiente una tabla intermedia. Y luego, en cambio, si el rombo correspondía a una relación 1n, y aquí luego veremos qué ocurre con las 1,1, si la relación, ese rombo corresponde a una relación con cardinalidades máximas, una en un lado y n en otro, en la mayoría de los casos lo que se hace es una propagación de la clave. Es decir, en vez de generar una tabla nueva, lo que hacemos es con los conjuntos de entidades que participan, trasladamos la clave primaria de una de los conjuntos de entidades a la otra. Luego veremos cuál de las dos habrá que trasladar, porque evidentemente el resultado no es el mismo y es importante saber cuál de ellos y por qué es necesario trasladar. Hay veces, no obstante, que en lugar de trasladar la clave primaria de una de las entidades que participa en la relación a la otra, lo que se hace es generar una tabla nueva intermedia, como si se tratara de una relación muchos a muchos. Esto se va a hacer y se repetirá en alguna otra transformación para evitar la generación de muchos valores null. Entonces, hay que tener en cuenta que conviene, por lo menos teóricamente, conviene reducir la posibilidad de esa generación de valores null que son incómodos luego de tratar. Entonces, en función de qué porcentaje de entidades de un conjunto tienen relación con entidades del otro conjunto, si el porcentaje es pequeño, pues entonces es mejor
generar esa tabla intermedia. He dicho como si fuera una relación de muchos a muchos, con cardinalidades NM, pero en realidad hay alguna diferencia que luego notaremos, ¿vale? No obstante, repito, en muchos de los diagramas de relación, las únicas reglas que hay que utilizar son estas tres que debemos conocer. Cualquier tabla, cualquier conjunto de entidades genera una tabla en el modelo relacional, cualquier relación muchos a muchos genera otra tabla, y en la mayoría de los casos, en cambio, las relaciones 1n no generan tablas, sino que propagan la clave. No hemos nombrado la 1.1, aunque luego la veremos, pero porque la 1.1 la verdad es que es rara la ocasión en la que se utiliza. No es muy habitual encontrarse con relaciones 1.1. Bueno, pues empezamos. Hemos dicho que cualquier conjunto de entidades se transformará en una tabla. Aquí tenemos dos conjuntos de entidades. Departamento por un lado y profesor por otro lado. Con lo cual, si tuviera solo, evidentemente, un diagrama entidad-relación es muchísimo más amplio, de un problema general es mucho más amplio, pero si a mí me dan un diagrama entidad-relación que únicamente tuviera estos dos conjuntos de entidades unidos por la relación pertenece, dejamos la relación de momento y tanto departamento como conjunto de entidades como profesor se transformarían en dos tablas. Luego yo ya sé que el DDL que tengo que hacer sería pues create table departamento y create table profesor. Ya veríamos de qué estarían compuestas esas tablas, ¿vale? Entonces surgen dos tablas. Evidentemente tablas vacías no pueden estar, no pueden existir, sino que esas tablas tienen que contener atributos y estar estructuradas según una serie de atributos. Entonces, ¿cuáles van a ser los atributos? Pues los mismos que tendríamos en el diagrama entidad-relación. Con lo cual, cada uno de los atributos de los que consta el conjunto de entidades, pues pasaría a formar parte de la tabla. Entonces, si departamento le corresponden tres atributos en el diagrama entidad-relación, pues en el esquema relacional también le corresponden esos tres atributos. Si profesor tiene cuatro atributos en el diagrama entidad-relación, pues en el esquema relacional tendrá también cuatro atributos. Por lo menos de momento, en esta primera transformación de conjuntos de entidades a tablas, atributos de entidad-relación, a atributos del modelo relacional. Eso sí, habrá que diferenciar cuáles son clave y cuáles no son clave. Entonces, si tenemos un atributo que es identificador del conjunto de entidades, como por ejemplo código de departamento, será la clave primaria de la tabla que surge de esa entidad. En el caso de profesor, como tenemos DNI como identificador, pues tendremos que ese DNI pasa como clave primaria a la tabla que surge de la entidad profesor. Si existieran otros identificadores que nosotros hemos detectado pues como claves alternativas, pues también las tendríamos que hacer claves alternativas en el esquema relacional y por tanto definirlas posteriormente con un índice único. Los que no sean identificadores, pues no hay que hacerles en principio nada, a no ser, eso sí, que sean atributos compuestos. Los atributos compuestos lo que hacemos es trasladar a las tablas los atributos simples de los que está compuesto. ¿Vale? Entonces, si dirección, por ejemplo, yo detecto que dirección tiene calle, código postal y ciudad, pues lo que se traslada ya no es dirección, sino calle, código postal y ciudad. Si el atributo es derivado, pues en la mayoría de los casos tampoco se traslada, o bien hay que hacer una cosa posterior que veremos en la unidad 6. ¿Vale? Y luego hay un caso que luego nombraremos si tenemos tiempo, que es el de los atributos multivaluados. En el caso de los atributos multivaluados, pues hay que hacer prácticamente lo mismo
que si tenemos una entidad débil. Como posteriormente veremos las entidades débiles, pues si no se me olvida, lo nombro también los atributos multivaluados. Entonces, de aquí, que es la mayoría de los casos, no en demasiados casos tenemos atributos compuestos, no en demasiados casos tenemos atributos derivados, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es trasladar cada uno de los atributos a la tabla que surge del conjunto de entidades correspondientes. Hemos visto las entidades y los atributos, nos quedan las relaciones. Antes habíamos visto qué ocurría con las relaciones muchos a muchos, y esas siempre generan tablas intermedias, ¿vale? Pero el caso en el que tengamos unas relaciones uno a muchos ya no siempre generaban tablas intermedias. Hemos dicho que teníamos dos opciones. La primera opción, que sigue siendo la más habitual, es la de propagar los atributos principales. Es decir, si un profesor puede pertenecer a un único, y por eso está aquí la cardinalidad máxima, a un único departamento, cuando yo ya he derivado, yo ya he transformado departamento en su tabla, profesor en su tabla, ahora voy a la relación, ¿qué hago? No genero una tabla intermedia, no genero una tabla adicional, sino que cojo el código de departamento y se lo añado como clave ajena a la tabla que surge como profesor. Aquí lo tenéis, departamento con sus atributos, sus tres atributos. Hemos dicho que profesor tendría en principio 4, pero además de esos 4 vamos a coger el identificador, y siempre el identificador que participa con cardinalidad 1. ¿Vale? Ese es el que hay que trasladar a la tabla que surge de profesor. Aquí lo tenemos y señalamos como aquí en rojo, que es clave ajena del código de departamento. Para comprobar si lo que habéis trasladado es el atributo correcto, podéis ver si ese atributo se puede repetir o no se puede repetir. ¿Vale? Porque, evidentemente, si yo traslado código de departamento profesor y tengo esta relación, evidentemente es una relación 1n, donde el diagrama entidad-relación me dice, significa que un profesor solo puede pertenecer a un departamento. Entonces, al trasladar esta clave aquí, quiere decir que cada fila de la tabla profesor es un profesor distinto. ¿A cuántos departamentos podría estar asociado? Según esta relación, solo puede estar relacionado con un departamento. Y si solo puede estar relacionado con un departamento, el trasladar aquí este atributo está bien, porque cada atributo solo puede tener un valor. Luego el código de departamento asociado a un profesor, yo mismo asociado al departamento de informática, pues solo tengo un departamento. En cambio, si lo hubiéramos hecho al revés, que es lo que ocurre muchas veces cuando lo único que hacemos es intentar aprendernos las reglas sin ver el significado de esas reglas, si yo traslado DNI de profesor a departamento y lo hubiera puesto aquí al lado de capacidad, quiere decir que a un departamento, en una fila del departamento, ¿cuántos DNI distintos tendría que poner? Tendría que poner tantos DNIs como miembros, como profesores de ese departamento existieran. Pues en nuestro departamento de informática del instituto hay como 20 profesores. Y el modelo relacional impide que en un mismo atributo existan 20 valores distintos. Entonces, el trasladar el DNI a departamento daría lugar a un modelo relacional erróneo, incorrecto. ¿Vale? Entonces, no da lo mismo, he encontrado una relación 1n, pues vamos a trasladar una de las claves primarias, la trasladamos a la otra como clave ajena. No es una, es siempre la misma, la de la entidad que participa con cardinalidad 1. ¿Vale? Para que no me dé esa incorrección de tener que añadir más de un valor en un atributo. ¿De acuerdo? La segunda opción, la que hemos dicho, vamos a generar una tabla intermedia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una de las dos cardinalidades mínimas es de 0.
es decir, si no hay participación total, que se dice. Si no hay participación total, quiere decir que hay profesores, en este caso, que no tienen asignado ningún departamento. ¿En qué casos se pueden dar? Me da igual, si yo recibo este diagrama de entidad-relación y veo que aquí surge un 0, quiere decir que si yo hago la transformación que tenía antes, poniendo el código de departamento asociado al profesor, cada profesor que no esté asociado a ningún departamento estará puesto a nulo. Si es un 2%, es decir, son dos profesores que acaban de llegar y todavía no se les ha asignado departamento, pues sigue mereciendo la pena hacer esta transformación. Pero si resulta que el 2% es la cantidad o el porcentaje de profesores que tienen asignado departamento, aquí quedaría un 98% de filas con ese valor a null. No sería lógico trasladar entonces aquí la clave ajena, sino que generaríamos una tabla intermedia. ¿De qué estaría compuesta esa tabla intermedia? Pues en el caso de que la relación no tenga ningún atributo propio, pues lo que hacemos sería coger las claves primarias de los dos conjuntos de entidades, los identificadores de los dos conjuntos de entidades, y esos serían los atributos de esta tabla intermedia que surge de la relación. Ya vemos que no hemos trasladado, ¿vale? El departamento se ha quedado con sus 3 atributos originales y el profesor se ha quedado con sus 4 atributos originales, y surge una tabla con los identificadores de cada uno de los conjuntos de entidades, DNI y código de departamento. Ahora bien, ambos atributos son claves ajenas, el DNI de profesor y el código del departamento de aquí de departamento. Pero toda tabla en el modelo relacional debe tener una clave primaria y hay que definir cuál es la clave primaria de esta tabla intermedia. En este caso, la clave primaria se define como el conjunto mínimo de atributos que me sirven para identificar cada fila. Con lo cual yo me tengo que imaginar qué contenido habría en esa tabla. Es decir, cada fila estaría compuesta por el DNI de un profesor y el código de departamento de uno de los departamentos. Pues el código de departamento de informática sería INF, ¿vale? Y el DNI de un profesor el 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Si me imagino un profesor, ese profesor, ¿con cuántos departamentos podría estar asociado? Y vuelvo aquí. Según esta relación, un profesor solo puede estar asociado a un departamento. Luego, cada profesor solo va a tener aquí una fila asociada, su DNI con un único departamento. Entonces, como el DNI no se repite, lo podríamos poner como clave principal, porque solo va a aparecer una vez, una fila. No puede aparecer 2 veces porque eso significaría que estamos asociando con 2 departamentos y no con uno. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurriría si lo que hacemos es el código del departamento en lugar de el DNI. Si la clave primaria fuera el código del departamento, en informática el INF ¿cuántas veces aparecería? El INF, si tenemos 20 docentes asociados a INF, pues habría 20 filas con el mismo código de departamento, con INF, y con DNIs asociados a DNI distintos. Con lo cual el código de departamento por sí solo no podría ser clave primaria, ¿vale? Porque se repite. Con lo cual, aunque surge una tabla intermedia, en este caso la clave primaria de la tabla intermedia solo está compuesto por el atributo, ¿vale?, que participa con cardinalidad n, no el que participa con cardinalidad 1. ¿Vale? Es decir, en el caso de que propague la clave, es el código del departamento. En el caso en que no propague la clave primaria es el DNI. ¿De acuerdo?
Vale. Hemos dicho en uno de los las tres reglas generales, en una de esas tres reglas hemos dicho que generábamos una tabla intermedia siempre. En el caso de las interrelaciones NM, fijaos que ya no pongo primer caso y segundo caso porque solo hay un caso, solo hay una opción, no existe otra. Si yo tengo una relación muchos a muchos, un curso es impartido por varios profesores y un profesor imparte en varios cursos, eso es una relación muchos a muchos, donde tendremos al profesor como lo teníamos antes, tendremos curso con sus atributos, ¿vale? Y aquí con bueno, ha faltado los subrayados con cada uno de las claves primarias, el curso, y luego, en este caso, la relación siempre se va a transformar como una tabla, donde los atributos de los que consta esa tabla serán los identificadores de las entidades que participan, código de curso y DNI, pero a diferencia de la transformación anterior, en este caso es obligatorio que las claves primarias, que la clave primaria, perdón, de esta tabla que surge de la relación, la clave primaria estará formada por ambos identificadores, ¿vale? El código de curso y el DNI. ¿Por qué? Porque en este caso un profesor, si yo doy en 4 cursos, pues aparecerá 4 veces aquí, en esta relación. En 4 filas distintas estará mi DNI, ¿vale? Con lo cual, por sí solo, el DNI no vale como clave primaria. Y en un curso, si dan 5 profesores, pues el código del curso aparecerá 5 veces, asociado a 5 docentes distintos. Entonces, la única forma de identificar en este caso una fila es con el conjunto de los dos atributos. Que luego puede haber más atributos, pero de momento con esos dos, ¿vale? Entonces, en eso nos diferenciamos. En una relación 1n, la clave primaria es solo uno de los atributos, en cambio en una relación muchos a muchos, la clave primaria es el conjunto de los atributos que trasladamos. Si hay atributos que formen parte de la relación, esos atributos se trasladarían aquí, como veremos más adelante, pero ya no formarían parte de la clave primaria. ¿Vale? La última posibilidad de cardinalidad que tenemos son la de las relaciones 1-1 y vuelven a surgir diferentes casos en función de si se generan null o no se generan null también, ¿vale? Entonces, hay una pequeña diferencia con las 1n, que es, el primer caso es donde las tratamos a estas relaciones 1-1 como si fueran también relaciones muchos a muchos en principio, es decir, como la regla general de generar una tabla intermedia, una tabla que surge de esa relación con los identificadores de cada uno de las entidades que participan. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se utilizará este modelo? Ese modelo se utilizará cuando se puedan generar, como es en este caso, valores null. Imaginamos que ya no existe, ya hemos superado esa fase, pero bueno, imaginemos que hemos metido en una tabla a todos los hombres y hemos metido en una tabla distinta a todas las mujeres, independientemente de la edad. Ahí están todas. Pues, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres formarán un matrimonio? Pues evidentemente un porcentaje, ¿vale? El 50%. Hay otro 50% entonces que no está relacionado con ninguno del otro sexo. Con lo cual, aquí solo estarán en el 50% en el mejor de los casos, en el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres, ¿vale? No se generan valores null, eso sí. Cuando yo creo una tabla aquí intermedia, aquí no existe la posibilidad de valor null, porque lo único que hay ahí son las relaciones.
No vamos a poner ahí al hombre que no esté casado con una mujer. No ponemos su DNI, por ejemplo, asociado a NUL. No, simplemente no está porque no aparece en la relación, porque no está relacionado con una mujer, ¿vale? Entonces solo aparecen aquí los hombres y las mujeres que estén relacionados con alguien del otro sexo. ¿Vale? Tenemos que elegir la clave primaria. En el caso de las relaciones 1n ya sabíamos cuál era la clave primaria. Hemos dicho aquella que participa con cardinalidad n. El problema es que aquí no tenemos ninguna que participe con cardinalidad n. ¿Qué ocurre? Que en principio nos da igual coger uno u otro, porque como ambos conjuntos de entidades solo se pueden relacionar con una entidad del otro conjunto, ninguno de los dos, ni el código del hombre ni el código de la mujer, se va a repetir en esta tabla. ¿Vale? Me gustaría, si queréis, que alguien pusiera, pero en la realidad eso no es así. Entonces dibujamos otra realidad, ¿vale? Y atendemos a otra realidad, ¿vale? Pero es que a lo mejor puede aparecer dos veces porque se case dos veces. Eso es una realidad. Y aquí, con esta solución conjunta, tanto del diagrama entidad-relación como del modelo relacional, no está contemplado que se pueda casar dos veces. Luego, si alguien hace esa base de datos, la estará haciendo mal o no estará pudiendo almacenar todos los datos que se generan en la realidad. Esa sería, por ejemplo, o esto sería válida para con quién está casado en ese momento, pero no se sabría con quién se casó anteriormente, sí que se casó anteriormente, ¿vale? Entonces, en función de las restricciones que nosotros pongamos, y las restricciones de cardinalidad son unas más, podremos almacenar más cosas o menos. En este caso, solo por cada hombre solo se puede almacenar una relación y lo mismo por cada mujer. Entonces, sí que da lo mismo cuál cogemos como clave primaria. Me habría dado igual coger código de hombre que código de mujer. Porque aquí ya no estamos decidiendo si va a generar más valor en null o menos valor en null, ¿vale? ¿Por qué? Porque no existe el valor null en esta tabla. Por lo menos en esos dos atributos. ¿Entendido? ¿Sí? Vale. La segunda opción, propagar la clave. Es decir, estamos trabajando igual que con las 1n, aunque evidentemente como hay cardinalidades distintas, pues alguna modificación habrá. En las 1n nosotros también trasladábamos la clave de una a otra. ¿Vale? Y aquí vamos a poder propagar también la clave de uno de los conjuntos de entidades. En este caso, por ejemplo, se ha elegido código de profesor, que pasaría a la tabla que surge de asignatura. ¿Vale? Pero como son las dos cardinalidades, hemos dicho en la de 1n, dijimos la que participa con cardinalidad 1 al otro lado. Aquí las dos son con cardinalidad 1. Pues entonces podríamos haber trasladado el código de la asignatura también aquí. Y tal y como lo tenemos las cardinalidades mínimas, tampoco tendríamos problemas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como las dos cardinalidades mínimas son de 1, no se generan valores null. Un profesor, según esto, siempre va a estar asociado a una y solo una de las asignaturas. Y una asignatura va a ser impartida por uno y solo uno de los profesores. ¿Vale? Pues entonces cojo como una opción el código del profesor aquí. La asignatura, como tiene que estar asociada a un profesor, pues su código del profesor lo pongo aquí y no se generan valores null. Si hubiera puesto en profesor el código de la asignatura, pues también estaría correcto. Podría poner código de la asignatura aquí y tampoco generaría valores null. En el caso de que al trasladar una de las dos claves vea yo, observe, porque por ejemplo aquí en asignatura esté puesto un 0
¿Por qué? Porque es una asignatura que se ofertaba pero ya no se imparte, o 5 asignaturas que eran del plan antiguo que están ahí metidas en la base de datos pero ya no hay nadie que la imparta, eso puede ser. Entonces, las asignaturas puede que no estén relacionadas con ningún profesor, con lo cual trasladar código de profesor aquí generaría valores null. En cambio, no creo que tenga ningún profesor contratado que no pueda estar dando una asignatura. Eso es mucho más anormal. Con lo cual, trasladar el código de la asignatura a profesor no generaría valores null aquí. Si una de las dos propagaciones sí que genera valores null, pues evidentemente cojo la otra, ¿vale? Aquella que me genera menos valores null. En cualquier caso, las dos opciones, tanto la de propagar la clave como la de generar una tabla intermedia, son correctas siempre y cuando tenga en cuenta la clave primaria. Tanto en las relaciones 1n como en las relaciones 1,1, la clave primaria no está formada por los dos atributos, digamos, las dos claves primarias de ambas tablas, sino solo por una de ellas. En cambio, en las relaciones muchos a muchos, la clave primaria está formada por los identificadores de ambas entidades. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que teníamos atributos, tenemos en los conjuntos de entidades, pero también es posible encontrarnos atributos en las relaciones. ¿Vale? Y hay dos opciones. Lo que pasa es que una es mucho más común que la otra. Es decir, si yo tengo una relación NM, ahí solo hay una opción, eso sí. En el caso de relaciones NM, va a surgir una tabla intermedia, y como surge una tabla intermedia, se va a generar esa tabla con los atributos. Como clave primaria va a tener los identificadores de cada uno de los conjuntos de entidades que participa, y luego, si esa relación tuviera atributos, pues esos atributos formarían parte también de la tabla. Eso sí, ya no formarían parte de la clave primaria, sino atributos normales. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que si esta relación fuera 1,1 o 1n, los atributos de la relación, es posible que esa relación digamos, no, pero yo quiero, como es una relación 1n, lo más normal es propagar la clave de una a otra. Entonces ya no surgiría una tabla intermedia. Imaginemos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿vale? Que cada profesor impartiera una asignatura en un día determinado. ¿Vale? Pues aquí habría un atributo día. Con lo cual, ¿qué hacemos con ese día? Si no ha surgido una tabla intermedia, no podemos poner ese atributo día en la tabla intermedia. Entonces, si hemos decidido propagar código de profesor a asignatura, cualquier atributo que hubiera aquí también se propagaría a asignatura. Es decir, aquí tendríamos código del profesor, día, un atributo más. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos la opción de propagar, si tomamos la determinación de propagar la clave en una relación 1,1 o en una relación 1n, y tuviera esa relación, tuviera algún atributo, se propagaría junto con la clave. ¿Vale? Lo que pasa es sí que podéis entender que, como dice aquí, pues no es muy aconsejable. Entre otras cosas, no es aconsejable porque es difícil encontrar una relación 1n donde el atributo pertenezca a la relación. Lo normal es que si tenemos relaciones 1n, los atributos al menos los consideremos como que forman parte de una o de la otra, de uno o del otro conjunto de entidades. Pero en una relación 1n es difícil poner el atributo en la relación. Entonces, por tanto, si no ponemos atributos en la relación 1n, en las relaciones 1n, pues evidentemente no necesitaríamos propagarlos junto con la clave. Bien, hemos dicho antes que también tendríamos que conocer cómo se transforman las dependencias de identificación. Dijimos que una dependencia es cuando una entidad, para su existencia,
depende de otra entidad. Las debilidades de ese tipo por existencia pues no tienen mayor trascendencia. Lo único que requieren es que la cardinalidad mínima sea de 1. Es decir, para que exista una habitación, pues debe existir una planta. Hasta ahí bien, ¿vale? Porque evidentemente la habitación estará construida en algún sitio. Pero lo que sí tenía más trascendencia eran aquellas debilidades por identificación. ¿Vale? Vamos a imaginarnos, esto puede ser un hotel. Y entonces yo tengo, ya sabéis, y alguien me dirá y me podéis decir, y entonces buscamos otra solución. Que la habitación 3 puede estar en la planta 1, en la planta 2 y en la planta 3. Luego, cuando yo me vaya a ir al modelo relacional, en el diagrama de la relación se podría, de manera conceptual, hacerlo así, pero luego cuando lo transformemos al modelo relacional ya no puede existir, si lo tomamos como clave primaria, evidentemente, una habitación que esté identificada por un 3, porque ese 3 aparecerá varias veces, una vez por cada planta del hotel, con lo cual eso ya no sería clave primaria. Esa debilidad por identificación surgía cuando lo que es el conjunto de entidades no tiene un atributo identificador propio y tiene que coger, en este caso el número de planta, no el código de habitación, y tendría que coger un atributo, el atributo identificador de la entidad de la que depende su existencia. ¿Vale? Ahora sí, en ese caso, habitación ya sí que podría identificarse si la tabla que surge tiene tanto el número de habitación, el 3, como la planta. La planta primera, el 3 de la planta primera, o la habitación 5 de la planta segunda. Ahí sí que el huésped no se va a equivocar. Pero si le digo simplemente la habitación 3, pues a ver a qué planta, intentará meter la llave en todas las plantas. ¿Vale? Entonces, en una debilidad por identificación, lo que hacemos es, evidentemente, el conjunto de entidades fuertes se queda como está, lo transformamos en una tabla junto con sus atributos y su clave primaria, ahí no hay nada que hacer, y luego la entidad débil tendrá su tabla correspondiente, sus atributos, pero además necesita el identificador de la entidad fuerte, y ese identificador no solo pasa a formar parte de su tabla, sino que pasa a formar parte de la tabla como clave primaria, para poder identificar cada habitación por su número de planta y número de habitación. La habitación 3 de la planta segunda. ¿Vale? Eso sí que identifica de manera inequívoca cada una de las habitaciones. ¿Vale? Entonces esta es la debilidad. Vuelvo a repetir que el caso que nos tiene que preocupar más son las debilidades por identificación. ¿Vale? Y decíamos también que si existe un atributo multivaluado, ¿vale?, ese atributo multivaluado se trabaja como si fuera una debilidad por identificación. Es el caso en el que pues un profesor tenga teléfonos, y ahí voy a meter todos los teléfonos que tenga el profesor, o cursos de formación, y ahí voy a meter todos los cursos de formación que tenga, ¿vale? O así se ha planteado, pero se define como multivaluado. Si yo defino un atributo como multivaluado, lo que haría sería generar algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿vale? Tendría profesor y tendría por aquí cursos de formación, ¿vale?, donde en principio cursos de formación lo que va a necesitar es, vale, el curso de formación de qué profesor, porque cursos de formación, pues a lo mejor hay varios profesores que han hecho el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, los atributos propios del curso de formación más el identificador del, en este caso, del profesor, ¿de acuerdo? Entonces, trabajamos los atributos multivaluados, los transformamos como si se trataran de entidades débiles, ¿vale?, pasando también el atributo identificador de la entidad fuerte de la que depende. Vale, y pasamos ya al
modelo relacional, entidad-relación extendido, donde uno de los elementos que formaban parte era lo que es la generalización y la especialización, que recordamos es tiene dos nombres, pero es simplemente la forma de llegar a ese diseño. Y a este diseño podemos empezar encontrando una persona y decidir luego que las personas que se encuentran en mi empresa pues son de distinto tipo. Unos pueden ser profesores y otros pueden ser estudiantes. Entonces, en ese caso sería de arriba abajo y sería una especialización. En cambio, yo puedo empezar diciendo, pues tengo profesores y estudiantes que hay que almacenar los datos de los profesores y estudiantes. Y alguien me dice, oye, no, pero es que hay muchos datos que comparten, el DNI, el nombre, el teléfono, los comparten. Entonces, lo que puedes hacer es generar una superclase. Y estaríamos entonces hablando de generalización. ¿Vale? Y entonces hay varias opciones, en este caso hasta 3. La primera opción dice que es, pues, aunque nosotros en el diseño conceptual hemos decidido separar los distintos tipos de persona, luego en el modelo relacional, pues me doy cuenta de que quizás sea mejor crear una única tabla para los 3, ¿vale? Donde la clave primaria es el identificador de la superentidad y luego todos los atributos, tanto de la superentidad como cada uno de los atributos de la subentidad, de las subentidades, ¿vale? Y en este caso incluso añade un atributo más que será el tipo, que me indicará si esa persona es profesor o si esa persona es estudiante, ¿vale? Entonces esa es una opción. ¿Cuándo se puede dar esta opción? Esta opción se va a elegir cuando en las subentidades hay muy pocos atributos diferenciados. En este caso solo hay uno. Pues vale, vamos a poner titulación por parte del profesor, ¿vale? Y nombre del tutor por parte del estudiante. ¿Qué ocurre? Que sabemos que si aquí hay 1000 personas, siempre en cada una de las filas uno de los dos va a estar a nulo. O la titulación o el nombre del tutor. Eso en el peor de los casos también. ¿Cuál sería el peor de los casos? Cuando esta es disjunta, de manera que una persona no puede ser ni, a la vez profesor y estudiante. Si fuera profesor y estudiante, sí que tenemos titulación y nombre de tutor, tendríamos esos dos valores sin que fueran null. Pero entonces ya, ¿qué le ponemos aquí al tipo? Tendría que ser tipo ambos, ¿vale? Entonces, esta solución no es la más aconsejable. Si ya hemos llegado a que una persona se diferencia de un profesor y de un estudiante, pues vamos a mantenerla, ¿vale? Entonces hay otras opciones mejores. Además, lo más normal es que hayamos llegado a que esta solución es mejor, la de diferenciar los tipos de persona, porque profesor va a impartir módulos, por ejemplo. Si un profesor va a impartir módulos, los módulos estarán relacionados con los profesores y los estudiantes pues estarán relacionados con el ciclo en el que están matriculados, ¿vale? Y esas relaciones son solo de estudiantes. Entonces, además de incorporar cada uno de los atributos de las subentidades en esa tabla, tendría que relacionar, además de con sus claves ajenas, evidentemente, relacionar cada una de las relaciones que yo encuentre aquí de estudiante y de profesor con esta única tabla. Y eso ya se genera una complejidad adicional, ¿vale? Entonces, solo se tomará en cuenta esta solución cuando haya muy pocos atributos diferenciadores y muy pocas o ninguna relación de las subentidades. En el caso de que no sea así, que tengamos más atributos diferenciadores, que va a ser el caso general, o que tengamos relaciones de esas subentidades con otras entidades, ya no tomaríamos la decisión de generar una única tabla, sino que generaríamos una tabla por la superentidad
y una por cada una de las subentidades. En este caso tenemos 3 tablas que surgen de esa generalización, ¿vale? Una de persona, una de profesor y una de estudiante. Eso sí, cada una de las tablas debe tener su clave primaria, porque el modelo relacional lo exige. ¿Cuál sería la clave primaria de todas las tablas? La misma. El DNI de la persona, en este caso, se propagaría a las tablas que surgen de las subentidades, además siendo evidentemente clave ajena de persona. Para que yo pueda encontrar, por ejemplo, cuál es el nombre de un profesor, pues tendría que venir aquí, saber su DNI y con ese DNI consultar en esta tabla, que es clave primaria. ¿De acuerdo? Como os dice, esta solución sí que es apropiada cuando hay muchos tipos distintos entre los subtipos, ¿vale? Y aún así, pues se requiere mantener los atributos comunes. ¿Por qué? Porque hay otra solución donde, esa tercera, donde esos atributos comunes no los mantengo como comunes, sino que los diferencio, ¿vale? Que sería esta tercera opción. ¿Qué hemos perdido? Hemos pasado de 3 tablas a 2 y hemos perdido la tabla que surge de persona. Con lo cual, claro, todos estos atributos que pertenecían a persona tienen que pasar, además del DNI, tanto a profesor como a estudiante, además del DNI. Las claves primarias seguirían siendo el DNI, ya no serían claves ajenas, aunque podría coger una y ver si, por ejemplo, un profesor también está en estudiantes, pero vamos, no serían claves ajenas en ese caso. ¿Y cuándo se da o cuándo es correcta esta transformación? En el caso de que esta generalización sea total. Si es total, una persona o es profesor o es estudiante. Pero en el caso de un centro educativo, por ejemplo, si yo tengo una base de datos de la gente que trabaja ahí o que puede entrar al centro, entre estas personas están los profesores, están los estudiantes, pero también hay personal de administración y servicios. Con lo cual, esta solución no es buena si la generalización es parcial, porque aquí estarían todos los profesores, aquí estarían todos los estudiantes, pero ¿y dónde están los de personal de administración y servicios? Los perdemos. Entonces, esa solución no es buena si la relación, ¿vale?, fuera parcial. ¿De acuerdo? Y nos queda solo cómo utilizamos, pues lo que dice la dimensión temporal, cómo incluimos en nuestra transformación lo que son las fechas o las horas, ¿vale? Y aquí presenta un caso en el que, por ejemplo, en una biblioteca a mí me interesa saber a quién se ha prestado cada libro. Esta sería la relación de a quién se ha prestado cada libro. No solo a quién, sino cuándo, desde qué fecha de inicio y fecha de fin, ¿vale? Desde qué fecha de inicio y fecha de fin se han prestado los libros. Con lo cual, es una relación NM, un libro se puede prestar a varios socios y cada socio puede tomar prestado varios libros. Entonces, ¿cómo se transforma? Pues una tabla para socios, está bien, una tabla para libros, y la relación NM generaría otra tabla donde, en principio, los atributos identificadores de cada uno de ellos pasaría como clave primaria. El problema es que en este caso no sería suficiente con el código socio y el código de libro. Si a mí, por ejemplo, la biblioteca me dice un socio podrá tomar prestado el mismo libro en 2 ocasiones o más, ¿vale? Pues que se ha quedado a medio leerlo, lo ha devuelto y llega a los 2 meses y le apetece terminar de leerlo. Entonces ese socio, el mismo libro, lo ha cogido 2 veces, con lo cual la pareja código de socio y código de libro se repite, ¿vale? El socio 23 ha cogido el libro de Don Quijote de la Mancha.
Y a los 2 meses el socio 23 vuelve a coger el código del libro Don Quijote de la Mancha. Lo ha cogido 2 veces. Luego estas 2 parejas se repiten. ¿Qué ocurre? Que en ese caso tenemos que añadir en la clave primaria algún atributo más. Por ejemplo, el de la fecha de inicio. Ese sí que es diferenciador. El mismo socio ha cogido el libro 2 veces, pero en fechas distintas. ¿Vale? Entonces, esta terna ya sí que no se repetiría. ¿Vale? Con lo cual, hemos elegido como clave primaria añadir la fecha de inicio. En la realidad, bueno, vosotros tenéis que hacerlo así, ¿vale? Aunque que sepáis que luego encontraréis muchos ejemplos en los que no existe una clave primaria formada por 3 atributos, ¿vale? Y existe en cambio tablas a las que se les ha generado un identificador, normalmente numérico y normalmente autoincrementado, pues como ocurre con vuestro número regional de estudiante, ¿vale? Entonces, mantener una clave primaria con 3 atributos no es cómodo. Entonces digo, bueno, pues en vez de una clave primaria con 3 atributos, lo que voy a hacer es un identificador autoincrementado y ya está. Es decir, el primer préstamo va a ser el número 1, el segundo préstamo el número 2, el tercero el número 3 y así sucesivamente, y ese identificador cumple con el modelo relacional porque no se va a poder repetir. No se va a repetir porque automáticamente el gestor de la base de datos le va asignando un número. ¿Vale? Pero bueno, vuelvo a repetir que hay veces, por lo menos de manera teórica, ya que sean en las empresas cuando os digan, oye, pero esto mejor, aunque está muy bien y a esto ponen los libros, quizás sería mejor que pusiéramos un ID. Pues vosotros estupendo, ponéis el ID. ¿Vale? Y esto es lo que teníamos de transformación del modelo entidad-relación al esquema relacional correspondiente. ¿Alguna duda de último momento? Y si Yo tengo no una hay... duda. ¿Sí? Cuando tienes los atributos subrayados, eso es porque la clave primaria, ¿no? El identificador de... Sí. Estos atributos o los que había aquí en el diagrama entidad. No, los de abajo. Los de abajo son las claves primarias, sí. Pero entonces en la de presta tiene 3 claves primarias. Tiene una clave primaria formada por 3 atributos, que no es lo mismo. Siempre va a haber una sola clave primaria. Ahora, esa Claro, clave por primaria eso. puede tener más atributos. ¿Vale? Vale. La clave primaria es única. Luego puede haber claves alternativas, pero solo puede haber una Vale. clave primaria. Gracias. Nada.